Gracias por seguir junto a nosotros y a pocos días de la instalación de la nueva Asamblea Nacional, las negociaciones entre bancadas se intensifican. Una fotografía del ministro de Gobierno José de la Gasca junto a legisladores de Pachacuti ha despertado críticas y sospechas de pactos anticipados, mientras crecen las versiones de que Ana Abela Sin, madre del presidente Daniel Noboa, es una carta de ADN para presidir el legislativo. Todo este escenario y lo más analizamos con Santiago Kawasaki, analista político. Doctor, gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes, Rolando. Un gusto siempre estar en Radio Coram. El mercado político tiene la reunión entre el ministro de Gobierno y los asambleístas electos de Pachacuti antes de que se instale esta nueva asamblea este 14 de mayo. Sí, me parece, Rolando, que es parte justamente de los entendimientos previo a una elección fundamental que se va a desarrollar el 14 de mayo, donde la Asamblea Nacional conformará los principales estamentos de gobierno, designando autoridades clave, como por ejemplo el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional, las dos vicepresidencias de la Asamblea Nacional y también los 4 vocales del Consejo de la Administración Legislativa, CAL. Por tanto, los diálogos hoy por hoy son necesarios tomando en cuenta un elemento importante. Tanto la Revolución Ciudadana como el ADN, que son las dos bancadas que han tenido votación para justamente ser acreedoras a ese estatus de bancadas, ninguna de las dos tiene por sí mismas capacidad de tener ni mayoría absoluta de 76 votos y tampoco mayoría calificada de 101 votos. Esto considerando que en esta última elección se incrementó 14 legisladores provinciales más, es decir, hemos pasado de 137 asambleístas a 151 asambleístas y la mayoría, por tanto, también ha variado. Antes se requería 70 votos para ser mayoría absoluta, para aprobar leyes ordinarias, por ejemplo, 70 votos. Ahora tenemos una votación para la mayoría absoluta de 76 votos. Antes la mayoría calificada era de 92 votos, hoy la mayoría calificada es de 101 votos. Y esto hace que el diálogo sea una necesidad ante justamente lo que vamos a tener, que es la convocatoria, la primera reunión de la sesión de instalación de la Asamblea Nacional para elegir autoridades. Es parte de la construcción de consensos. Lastimosamente en el Ecuador esto no siempre es bien visto. A pesar de que es un tema imperioso, a pesar de que es connatural a la existencia de la Asamblea Nacional, porque el Parlamento es justamente el lugar donde acaecen las disputas institucionalizadas, el conflicto institucionalizado, pero también el consenso y la construcción de acuerdos. No solamente el legislativo es el lugar donde se hace físico la disputa política, sino también el lugar donde acaece la construcción democrática con grandes consensos que el Ecuador justamente está esperando. ¿Podría este acercamiento con Pachacuti implicar un quiebre interno en ese bloque, tomando en cuenta que varios de ellos en primera instancia sacaron un comunicado 2 días atrás mencionando que no había alianzas? El día de ayer otro de los asambleístas electos mencionaba que existe efectivamente un acuerdo. Sí, me parece en este aspecto, antes de responder justamente a la pregunta, creo que uno de los principales desafíos que tiene el grupo de Pachacutic, del Movimiento Plurinacional de Unidad Pachacutic, es justamente pasar de 9 escaños a la conformación de un bloque legislativo. Eso es, sin lugar a dudas, una operación compleja, difícil, pero es quizás uno de los desafíos que debería tener ese grupo político, si es que quiere, pues, tener una presencia relativa en el legislativo, si es que quiere constituirse, digamos, como un actor fundamental en el rol de bisagra y, por tanto, el encajonamiento de su propia agenda legislativa respecto a los temas que ellos siempre han defendido. Y creo que esa es una tarea importante, cómo pasar de 9 legisladores a conformar quizás una bancada con 16 legisladores. Ese es un reto importante, tomando también en consideración incluso el propio pronunciamiento de ciertos legisladores de provincias
que han manifestado su deseo de conformar una bancada. Creo que ahí tenemos un principal desafío para medir justamente el rol de articulación, el rol de gestionamiento de la política de Pachacutic. Pero me parece que también está de por medio justamente esta relación de tensión que siempre ha existido entre la CONAIE y el movimiento Pachacutic. Por un lado, existió un acuerdo preelectoral entre Pachacutic y la Revolución Ciudadana respecto a impulsar una agenda programática que tenía una expresión fundamentalmente en el Ejecutivo, pero que también tiene un correlato en el encajonamiento de una agenda legislativa que permita abonar justamente el cumplimiento de esa agenda que se firmó entre ambos movimientos y que tuvo también como testigo a otras organizaciones minoritarias. Entonces, me parece que los acuerdos, lastimosamente, en la etapa preelectoral tenían un contexto diferente. Ahora es apremiante que prácticamente se conforme justamente una mayoría y la política es cambiante, es dinámica. Entonces me parece que muy seguramente Pachacuti ahora mismo está en la encrucijada de con sus votos dar mayoría o no darla, porque prácticamente los votos que tiene ADN son 66, llegó con 66 curules, más uno de Mónica Salazar de la Revolución Ciudadana, que degranó, digamos, un voto ADN en esa tienda política, serían 67 votos, más los votos del Partido Social Cristiano, que son 4 curules que ha anunciado unilateralmente el apoyo a que ADN ponga, digamos, el presidente de la Asamblea Nacional, serían 71 votos, es decir, estarían a 6 votos de conformar una mayoría digamos, que le permita justamente tener la presidencia de la Asamblea y quizás también las vicepresidencias y las vocalías del CAL. Entonces, Pachacutic está justamente en esa delgada línea. Y obviamente, muy seguramente, si es que existiera un acuerdo de carácter coyuntural para la elección de estas autoridades, muy seguramente Pachacutic estará poniendo sobre la mesa también algunas comisiones especializadas permanentes que para ellos son clave, por ejemplo, educación, por ejemplo, derechos humanos, por ejemplo, gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, esta ecuación de presidencia, vicepresidencia y vocalías del CAL no se explica sino a través de una negociación democrática, también considerando las 15 presidencias de las 15 comisiones especializadas permanentes. Doctor, ¿qué implica que Anabela Sin, madre del presidente, sea la principal carta del oficialismo para presidir el legislativo? Sí, me parece que quizás hay un elemento importante. Anabela Sim va a ser la persona que dirija la sesión, por ser la asambleísta nacional más votada, va a ser la persona que dirija la sesión de instalación de la Asamblea Nacional este 14 de mayo. Pero, sin embargo, a pesar de que la ley habla sobre que ella debe presidir la sesión de instalación por ser la más votada, no dice la ley que al ser ella la más votada deba presidir la presidencia de la República, valga la presidencia de la Asamblea, valga la redundancia, por ser la candidata que más votos tuvo. No necesariamente es así. Ella va a instalar la primera sesión, pero la Asamblea Nacional puede designar a una presidenta o un presidente de la Asamblea Nacional que no necesariamente haya tenido la primera cantidad de votos a nivel nacional. Es decir, no es un requisito ineludible que la presidencia de la Asamblea ocupe quien más votos haya tenido en la dignidad de asambleístas nacionales. Esto por un lado. Por otro lado, esta referencia que tú has mencionado respecto a la condición de madre del presidente Daniel Noboa, creo que tiene, aún sin tener, digamos, ninguna implicación de carácter legal, porque podrían hacerlo, pero me parece que en el sentido de lo que implica justamente una de las funciones centrales de la Asamblea Nacional y del Poder Legislativo, al ser el primer poder del Estado, es justamente, además de su rol de legislación, además de su rol de fiscalización, la naturaleza del legislativo es cumplir
también un rol de contrapoder. Esto que los norteamericanos llaman el check and balance es justamente una de las funciones de la Asamblea Nacional. Es decir, ser un contrapoder al Ejecutivo en los aspectos que el Legislativo considere que debe oponerse, y que la oposición está prácticamente reconocida en la Constitución, en la ley, es absolutamente legal, legítima, y es una de las funciones del Legislativo. Y a mí me parece que ocupe la madre del presidente la presidencia de la Asamblea Nacional desfigura una de las funciones que justamente tiene el legislativo, que es ser el contrapoder del ejecutivo. Al ser la madre quien posiblemente presida la Asamblea Nacional, y al ser el hijo el quien presida la presidencia de la Asamblea, yo creo que sentaría un precedente negativo respecto justamente a esta independencia que deben justamente tener las funciones del Estado, aunque la propia ley establece también que tengan que tener articulación. Sin embargo, esta condición familistica, yo creo que sin estar prohibida en la ley, yo creo que sí desfigura, yo creo que sí, digamos, le quita prestancia, presencia al primer poder del Estado como una de las funciones llamada a ser el contrapoder del Ejecutivo de acuerdo a la Constitución y de acuerdo al marco normativo ecuatoriano. Ahora también la Revolución Ciudadana llega con 66 legisladores. ¿Esto demuestra que están fuertes o al interior también de la bancada podría existir desacuerdos? Ese es uno de los principales retos que va a tener que enfrentar la Revolución Ciudadana. Porque recordemos que ahora una de las iniciativas más importantes, de acuerdo a la alocución del presidente de la República, que tampoco ha dado ideas claras respecto a dónde quiere ir, respecto a la reforma política, pero ha mencionado que posiblemente estemos a vísperas de un proceso constituyente o de un proceso de reforma a la Constitución a través de una reforma parcial o a través de una enmienda constitucional. En ambos casos, en estos dos últimos casos de reforma parcial o de enmienda constitucional, se requiere la voluntad de 101 votos. Es decir, no va a ser posible, no es posible una reforma a la Constitución, tal cual están planteando los miembros del Gobierno Nacional a través de la Asamblea Nacional, que no involucre un diálogo, un entendimiento con todos los sectores políticos. Va a ser muy complejo. Pero el gobierno nacional puede también recurrir, si no quiere recurrir al diálogo, como debería propender, podría también entablar una política de cooptación, que también ha sido parte de lo connatural a la política en estos últimos años, a través justamente de lo que también es un fenómeno en la política no deseado, que es el transfugismo. El transfugismo, justamente ahora hemos visto un caso con Mónica Salazar en la Revolución Ciudadana, que es quitarle votos a una bancada constituida, restarle capacidad a través de entendimientos quizás también en el orden político, eh, pero justamente esto tiene que ver con algo que incluso en el tiempo reciente realizó justamente el gobierno nacional y el presidente de la República. El presidente de la República vetó una ley que sancionaba el transfugismo, una reforma a la ley orgánica de la función legislativa que sancionaba el transfugismo, que es este fenómeno de cambiar de camiseta de una tienda a otra. Esta sanción del camisetazo, el Ejecutivo la vetó porque no estaba de acuerdo con sancionar el transfugismo, algo que en Latinoamérica está reconocido, que está sancionado, tienen diferentes formas de ser sancionado. En el Ecuador no hay legislación que sancione el transfugismo lastimosamente. Y el Ejecutivo prefirió en este caso vetar la ley. ¿Qué quiere decir? Que básicamente pues estaban quizás allanando el camino para hacer del transfugismo una forma de operar la política en el legislativo con el objetivo de tener quizás los 101 votos a través de procesos de cooptación, a través de procesos de funcionalización de asambleístas que están en otras bancadas y que podrían plegarse al gobierno nacional. Al ser esto
legal, digamos, no hay una legislación que lo sancione lastimosamente, podría también el Ejecutivo entablar esta negociación. Por eso es que el principal desafío que tiene la Revolución Ciudadana es preservar la unidad de estos 66 asambleístas que hasta el momento se han mantenido unidos. Veremos, sin embargo, el 14 de mayo si es que esa unidad se mantiene. Ok, queremos agradecer a Santiago Kawasaki, analista político, con quien hemos dialogado estos minutos. Doctor, gracias por haber compartido con nosotros su tiempo. No, muchísimas gracias, Rolando. Ha sido un gusto siempre estar en la Radio Corap. Gracias también. Con esto vamos a una pausa y volvemos con más temas de actualidad.